Señora secretaria, ¿qué? ¿Estamos viendo? Sí. No sé cómo sale. A ver, Guido lo que hace. Sí, estamos abiertos a la sesión. Mientras está la sesión de sala, eso va. Bueno, entonces, señora secretaria, ¿qué tenemos en la cuenta? Se recibió una comunicación del presidente del Consejo Fiscal Autónomo en que remite el informe de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2019 y 2020, que se envió por correo a los senadores, presidente. Ya. Solamente eso está en cuenta. Ya, dale. Sí. Sí. ¿Ese documento es para la sesión del próximo martes? No. Ya, muchas gracias. Y a propósito de la sesión del próximo martes, entiendo que usted nos informó que estaba pidiendo hacerla. Sí, A vía distancia. videoconferencia, efectivamente. Y a mí me parece que es muy mala práctica que lo hagamos así, es la primera vez además que se hace. Y siempre es bueno tener. Es la segunda vez La que segunda. se hace, sería la primera vez que se hiciera, claro, en forma telemática. No sé qué opinan los colegas. Es que además tenemos que constituir la comisión. Sí. La mixta. Sí. Sí. De hecho, inicialmente va a tener que presidir usted, senador. No, es un acontecimiento tremendo, O sea, como siempre. yo tengo que convocarla todavía, así que No, ya la convoco. para ello. Está convocada ya, ¿no? Bueno, tengo que presidirla. ¿No te diste cuenta que ya la habían convocado? Ni le preguntan al presidente. Secretaria convoca, ¿no? La secretaria convoca, lo dice, puede ir presidente, viene si no. Está muy bien. Bien. Bueno, para los Vamos a hacer la efectos. presencial. Sí, pues hay que hacer la La semana que presencia. viene, ¿no? Es el martes 28. No hay derecho Italia, pues, ¿no? ¿Perdón? De los derechos Italia, esas cosas raras. No. Está Es suspendida que todos los derechos. el que está pidiendo que sea participar por videoconferencia es el presidente del Consejo Fiscal. A eso me refiero yo. Por eso que no creo que sea bueno que la primera no exista la posibilidad de hacerlo. Una vez ya, pues, ¿no? Bienvenido. El año pasado, claro. Bueno, el hecho concreto que estamos citados y la comisión mixta se hace, se constituye y lo vamos a hacer acá. Seguramente vamos a tener que usar la sala. Sí, la sala de sesiones. Y ya está. Ahí veremos después si el presidente del Consejo viene presencialmente o lo hacemos a distancia. ¿A quién tenemos de invitado? A la señora Carol Baum y al ministro Sichel. No, a las 10. Martes a las 10. No me acuerdo ahora. Bueno, tenemos entonces a nuestra subsecretaria. ¿Están conectados? Carol Baum. Sí, ok. Muy bien. Entonces, señora secretaria, procedemos entonces, me imagino yo, a la presentación que nos hará sucintamente la subsecretaria del proyecto. Sí, algo raro, hay como un eco. Se escucha como con un eco. Pero ahí quitó el micrófono, parece. Ya, ahí querida subsecretaria Carol Baum, le vamos a dar la palabra para los efectos de que nos haga la presentación del proyecto que crea el Servicio de Protección de la Niñez. Así es que le ofrezco la palabra, tiene que habilitar, ahí está, ya. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, usted tiene la presentación, ¿cierto? No la tenemos acá. Está la La presentación. están distribuyendo en este La momento. están repartiendo. Ya, la podemos poner en la pantalla así.
¿Viste la comunidad? Está repartido, está bien. ¿El senador Monte está incorporado? Lo están llamando por teléfono. Está vibrando la sala. Sí, dele nomás. Va a reclamar que se tocó por la... Bueno, está cargando, pero en principio... Bienvenido, senador Monte. El anterior del proyecto, porque nos parece importante. En la comisión, se dio primeramente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en que se trabajó en conjunto con los asesores y los parlamentarios para llegar a un consenso respecto a las mejoras que se estimaba que debían hacerse en conjunto de la comisión completa. Y se llegó a un proyecto bien trabajado en conjunto. El segundo término, bueno, pasó por la Comisión de Hacienda de la Cámara también y fue aprobado en la sala por prácticamente unanimidad. Y posteriormente se trabajó en la Comisión de Infancia del Senado, también por alrededor de prácticamente un año, en la que también participó el senador Carlos Montes, en el que también se trabajó en coordinación permanente con los asesores tanto de la oposición como oficialistas para poder llegar a un proyecto consensuado. Y en el fondo, ¿qué es lo que establece este proyecto? Si bien este proyecto lo que busca es solamente crear el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al SENAME en todo lo que es protección, es decir, respecto a niños vulnerados en su derecho, dejando todo lo que tiene que ver con reinserción social y juvenil en el Ministerio de Justicia y dejando esto en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, esto forma parte de un sistema completo de protección integral a la niñez y adolescencia, del cual es parte el proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez, que también lo vimos en la Comisión de Infancia del Senado, estamos en eso, la Defensoría de la Niñez como ente autónomo a cargo de fiscalizar o de revisar que se protejan los derechos de los niños, la Subsecretaría de la Niñez con este servicio de protección especializada y órganos de protección administrativa que están en las oficinas locales de niñez establecidos en el proyecto de ley de garantía. Y por otro lado, reinserción social juvenil en justicia y también todo lo que es la reforma integral del sistema de adopción, que si bien la lleva el Ministerio de Justicia, la adopción se considera también una medida de protección, es una medida de protección, por lo tanto, la ejecución de ello va a estar integrado en el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Entonces, esta es una nueva institucionalidad completa que se está trabajando, dentro de los cuales uno de los órganos principales es este Servicio de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, cuyo rol principal es la prevención de las vulneraciones, es la protección especializada de las vulneraciones una vez que ya ha sido vulnerado un niño en sus derechos. Por lo tanto, en la Subsecretaría de la Niñez queda el rol de prevención y de promoción. De prevención para evitar que se produzcan vulneraciones, y la promoción y protección integral en la Subsecretaría de la Niñez, en el Servicio Nacional de Protección Especializada, la protección especializada una vez que un niño ya ha sido vulnerado, y específicamente, lo vamos a ver posteriormente, cuando un niño es ya incluso separado de su familia, siendo esto siempre la última opción. Perfecto. Entonces, quiero pasar a la siguiente. Entonces, aquí tenemos la nueva intencionalidad en lo referente al Poder Ejecutivo, o sea, dejando fuera todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la Defensoría de la Niñez, tiene prevención y promoción en la Subsecretaría de la Niñez, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que queda en el Ministerio de Justicia. La siguiente lámina. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios del nuevo servicio con respecto a la institucionalidad que nosotros conocemos actualmente? En primer lugar,
Lo más importante en el sentido de lo que se ha pedido por parte de todos los expertos y la sociedad civil en conjunto con la que construimos este proyecto es mayor supervisión y fiscalización, mayores estándares de funcionamiento y que sean dictados, digamos, no por el mismo órgano que los ejecuta, por eso ahí tiene un rol especial la Subsecretaría de la Niñez y también el Consejo de Expertos. Mayores sanciones y control, no solamente respecto del uso de los recursos, sino que también de la eficacia de las intervenciones que se realizan, porque pueden usar los recursos de forma muy eficiente, sin ninguna pérdida, sin nada, pero si es que no es eficiente en volver a los niños a su capacidad, a devolverlos a su familia o a ellos ser capaces de tener una vida en la cual se hagan cargo posteriormente, lo que tiene que ver con la preparación para la vida independiente, no sería un servicio eficaz. Por otra parte, se eliminan los organismos coadyuvantes. ¿Qué significa esto? Que hoy día existen algunos organismos, o sea, tenemos 3 tipos de organismos hoy día que reciben niños. Uno son los directamente administrados por el Estado, que eran los que anteriormente se conocían como CREAT y que hemos estado transformando en residencias de carácter familiar. Las hemos ido transformando en estas residencias chicas de carácter familiar. Los organismos colaboradores del Estado, las que se conocen como OCAS, que reciben una subvención del Estado, y también existían ciertos organismos coadyuvantes a los cuales los tribunales los pueden derivar, pero no reciben recursos del Estado, por lo tanto no tienen ningún control por parte de la institucionalidad. Estos organismos los estamos eliminando en el sentido de que si es que ellos quieren recibir niños desde los tribunales de justicia, mediante una resolución judicial, se tienen que acreditar y tienen que ser fiscalizados, independiente que reciban o no recursos. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de verificar de que en esos recintos se cumplan con los estándares para poder llevar a cabo una preparación de esos niños para volver a su familia, una adecuación, una terapia adecuada y además que sean protegidos de cualquier tipo de vulneración. Por otra parte, se crea un consejo de expertos, para darle también esta independencia, sobre todo al control, a la sanción y a los mayores estándares de funcionamiento que tiene que ver con que no sea el mismo organismo juez y parte. Y finalmente la separación del rol de asistencia técnica del rol de fiscalización. Hoy día tenemos las mismas personas en el CENAME que son las que hacen la asistencia técnica de las que fiscalizan, por lo tanto se pierde esa independencia porque yo no puedo ser honesto con quien me está apoyando si es que es el mismo que me puede sancionar, ¿cierto? Entonces tienen que haber 2 roles distintos, uno que me apoya para hacer bien mis funciones y otro distinto, el que es capaz, el que tiene la facultad de sancionar. Integra el ministro. ¿Cómo están? Sí, hola. ¿Cómo está, ministro? Bien, bien. Disculpas por el retraso. No hay problema. Lo está haciendo muy bien la subsecretaria, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Bueno, pero sé que ella hizo la parte que iba a presentar yo, pero en el fondo la lógica finalmente es un proyecto que ha demorado, pero ha sido construido con bastante acuerdo transversal. Bueno, está el senador Montes acá, que hemos ido logrado avanzar y que tiene, que va a ser extraño tramitar en este minuto, pero que tiene una prioridad relevante, que es la forma de darle fin a esta lógica del Sename de tratar a los niños o a las personas infantes en un mismo servicio con distintos tipos de necesidades. Y por lo tanto, como además tiene un proyecto de ley que tiene una vacancia de 1 año y su implementación es compleja, nuestro sentido de urgencia tiene que ver con eso. Que básicamente, desde lo que estaba contando la Carol, que es el enroque de personas, el cruce de las instituciones, hasta la constitución del nuevo servicio es un plazo largo y por lo tanto, mientras más nos demoremos en tramitar el proyecto de ley, más imposible va a ser lograr instalar una nueva institucionalidad. Y lo que trabajamos muy bien, o la Carol particularmente, y la Blanquita con la comisión, fue un trabajo bien serio, liderado por la senadora Con, Elena, Carlos y Coto Santón, el senador Santón, significó mucho porque finalmente tenemos un mejor proyecto del que ingresamos y eso nos tiene muy contentos, así que aprovecho de agradecer todos los aportes que recibimos ahí. Eso es la lógica,
hay algunas indicaciones que se van a presentar, se suelta un plazo que más bien buscan ordenar algunos asuntos presupuestarios y particularmente ordenar algunos problemas como de redacción o sistematización que había en el proyecto de ley. No hay cambios formales ni de fondo para nada, sino que más bien es solo el ordenamiento legislativo. Y el proyecto, bueno, la Carol lo va a explicar, tiene un costo fiscal bastante alto y también permite hoy día proyectar el gasto para el año 2021, que es cuando en realidad se empieza a implementar el servicio. Para eso hay que hacer un trabajo muy particular con el Sename para llegar a ese objetivo y por lo tanto eso tiene que ver con el sentido de urgencia en haber puesto en la comisión la tramitación de este proyecto. Muchas gracias por haberlo puesto. No, muchas gracias, ministro. Bueno, tenemos una dificultad sí con el tema de las indicaciones y el plazo, porque en la sala no hubo acuerdo para abrir un plazo especial para darlas por incorporadas inmediatamente. Nosotros lo que vamos a hacer es conocerlas en la comisión y después de todas maneras habrá que solicitar el plazo correspondiente a la sala. Siga, subsecretaria, va a seguir usted, supongo, sí. Sí, ya, seguimos. La siguiente lámina explica las mayores exigencias al personal y no solo tiene que ver con esta misma lámina, perdón, esta es la misma lámina. El segundo cuadro, las mayores exigencias al personal, tanto público y privado, y esto se conversó también ampliamente, y que en el fondo haya una capacitación y formación continua de todos los funcionarios, una salud compatible con el cargo y calificaciones profesionales y personales idóneas y exigentes, porque tenemos hoy día ese problema, digamos, y estamos haciendo un proceso, o sea, haremos un proceso de selección que sea muy exigente para poder formar a los nuevos profesionales que se integren a esto o a aquellos que se incorporan y que vienen con experiencia anterior. Y también la salud compatible con el cargo, que tiene que ver también no solamente con salud física, sino que también con salud mental, en una función que es muy relevante para poder preservar los derechos de los niños y que no sufran ningún tipo de vulneración. Y se puso específicamente la formación continua a solicitud de la Defensoría de la Niñez, de forma tal que podamos ir, que esto sea en forma permanente y que no sea solamente cuando entra en el servicio, sino que haya una capacitación en forma permanente. Por otra parte, como decía anteriormente el ministro, hay un 40% de presupuesto adicional, es especialmente un aumento del financiamiento de cuidado alternativo. Cuidado alternativo se llama cuando están en las residencias, cuando son separados de sus familias y están en una residencia o en una familia de acogida. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Es el punto 4, pero se entrelazan. En el fondo nosotros ya no queremos tener más residencias masivas con 50, 100 niños en que no hay un trato personalizado y que se pierde ese derecho que tienen los niños a vivir en familia, y los estamos transformando en residencias familiares con pocos niños, ojalá no más de 15, que tengan tutores especializados, en que puedan realizar funciones propias de la preparación de un niño para la vida independiente, que tiene que ver con poder cocinar, manejar dinero, andar en transporte público, que en estas residencias masivas es imposible llevar a cabo. También aumento de las bandas para que se les puedan entregar mayores recursos a las familias de acogida, de forma tal de que podamos priorizar y ojalá los niños estén lo menos posible en residencia y lo más posible en familia. Además, a solicitud de la oposición, en la Cámara de Diputados se aumentó el componente fijo del aporte que se hace a la residencia, de forma tal que el 50% hoy día es un aporte fijo y el 50% variable. ¿Por qué? Porque las residencias tienen gastos fijos independiente del número de niños que tengan, ¿cierto? Entonces, si es que tienen 6, 10 o 20 niños, igual tienen que pagar el arriendo, la luz, el agua, etc. Sin embargo, existe un gasto variable que es de acuerdo al número de niños y ese es el otro 50%. Si fuera todo fijo, no habría incentivos para ir también sacando a los niños cuando ya tienen que egresar. Si fuera todo variable, se complica mucho a la residencia. Por otra parte, este 40% del presupuesto adicional cubre las listas de peras y sobrecubos que sabemos que tenemos, y también se entrega mayor cobertura territorial, asegurando que haya oferta programática para los niños en todas las regiones y que no tengamos que ir separando niños que desde Aysén
tienen que irse a Puerto Montt y ya pierden todo el vínculo familiar y la posibilidad de trabajar con los niños y sus padres. En cuarto lugar, el enfoque familiar. El objeto del Servicio Nacional de Menores es solamente los niños. Son los niños que han sufrido una vulneración o los niños que están en justicia juvenil. Hoy día el enfoque de este nuevo servicio son los niños y sus familias. ¿Por qué? O sea, se considera también a las familias como un sujeto de atención, porque si no es imposible que podamos volver a los niños a sus familias si es que no trabajamos con la familia. Es decir, si un niño es separado de su familia porque la mamá tiene adicción y no es capaz de hacerse cargo de él, lo que tenemos que hacer es trabajar con la mamá, también con el niño para reparar el daño causado, pero principalmente con la mamá. Por eso el enfoque es familiar y también para evitar sobreintervenciones en el sentido de que pueden haber niños de la misma familia que están en distintos programas y que se sobreinterviene a la familia en vez de generar un programa de carácter familiar que nos trate a todos considerando todas las particularidades de cada uno de los niños, pero en conjunto. Por eso también esto considera que los datos familiares están en un sistema tiene mucha protección de datos, pero que es un sistema conjunto, de forma tal de que todas las medidas se puedan tomar en consideración a la familia y no solamente a el niño o niña que se está tratando y que se está trabajando. Y lo que decíamos anteriormente también, las mejoras en las familias de acogida. Durante el último año había una disminución muy grande de los niños en residencias masivas y hemos ido potenciando a las familias de acogida. Para esto necesitamos recursos, tanto para formar, seleccionar a las mejores familias que puedan hacerse cargo de los niños en forma familiar, como también para subvencionarlas a ellas para que reciban un aporte. Entonces también están asociados los recursos en este sentido. Por otra parte, el quinto cuadro habla de la oferta programática. Se crean nuevas líneas de acción, como ahí dice especialmente, un programa para inimputables, trabajo con la familia y preparación para la vida independiente. La preparación para la vida independiente fue un programa especial establecido en el Acuerdo Nacional por la Infancia a solicitud del senador Lagos Bebe, que específicamente para que los niños sean preparados para la vida independiente desde el principio, desde que llegan a una residencia, aunque tengan corta o larga estadía, o sea, que están mucho o poco tiempo, pero que se haga ese trabajo con ellos y también se les apoye posteriormente en todo lo que sea acceso a los beneficios del Estado, a la vivienda, etcétera, porque o si no, lo que pasa es que a los 18 o 24 años dejan el servicio sin ninguna herramienta para poder mantenerse y lo que termina pasando es que terminan efectivamente en la calle o incluso, lamentablemente, algunos en conflicto con la ley. Por otra parte, el programa para inimputables. Tenemos una realidad invisibilizada de los menores de 14 años, que son efectivamente inimputables, pero que cometen delitos, porque tenemos incluso homicidios, violación, o sea, delitos graves cometidos por menores de 14 años inimputables. Al invisibilizar esa realidad, se los trataba o se los trata como niños que han sido vulnerados en sus derechos y no se trabajaba sacarlos de la senda delictual. Por lo tanto, necesitamos visibilizar esta realidad, si bien lo seguimos considerando como inimputables porque lo son, tenemos que trabajar especialmente a aquellos que han entrado en conflicto con la ley, aun cuando son menores de edad. Y en último término también el fortalecimiento de las familias de acogida, porque lo que queremos es que las residencias sean la última opción, y esto lo pueden ver a lo largo de todo el proyecto. La residencia es la última opción para poder siempre preservar el derecho al niño a vivir en familia. Finalmente, el último gran cambio tiene que ver con la descentralización y coordinación para poder generar un ajuste a la realidad territorial, cultural y geográfica, potenciando las direcciones regionales. Si ustedes ven, hoy día lo que estamos haciendo es reduciendo el nivel central, agrandando las direcciones regionales, lo que nos va a permitir flexibilizar los programas de acuerdo a las realidades regionales y culturales y geográficas, y también esto va a permitir que sean los niños, que sean los programas los que se adapten a los niños, a la realidad de los niños, sus necesidades, y no sean los niños los que se tengan que adaptar
a los programas. Y esto también nos permite una mejor detección de brechas y estimación de la oferta pertinente para poder desarrollar los programas en base a evidencia y no solamente a la intuición o el entusiasmo del director regional para pedir recursos a nivel central. Por lo tanto, toda la toma de decisiones sea también basada en evidencia. Y con esto también se crean coordinaciones regionales, mesas de trabajo regionales con todos los integrantes intersectoriales, es decir, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Justicia, sino que también que permite involucrar a educación, salud, la escuela, los centros de salud, etcétera, a todos, a Integra, Junji, a todos los que tienen un rol en el trabajo con los niños, en la coordinación del trabajo con los niños y sus familias. Después, la lámina que viene, tiene el informe financiero. Esto se considera, como decía el ministro, un año de vacancia del servicio, porque tenemos más de 18 a 20 reglamentos que tenemos que dictar, y además tiene una gradualidad de implementación de los programas que se realizan por un periodo de 6 años. Por lo tanto, hay una diferencia de recursos. Ahora, este informe financiero lo actualizamos, ahora se ingresó actualizado porque hay recursos que se han ido adelantando durante los años de tramitación del recurso, o sea, del proyecto, se han ido adelantando, por lo tanto, hoy día vamos a tener un diferencial menor, pero está explicado ahí cómo se van aumentando estos recursos. Sin embargo, desde que ingresamos al proyecto, considerando el actual Sename sin los recursos para justicia juvenil, hay un aumento de 94 mil millones de un 40%. O sea, pasamos a un servicio que tiene más de 330 mil millones anuales. Ahora, no sé si quieren ver cada uno de los subtítulos como tenemos en la presentación, o quieren que les expliquemos cuáles son las indicaciones que queremos. No creo que sea necesario entrar a los subtítulos, pero entréganos nomás porque ahí en esta materia donde hay indicaciones entiendo. Veamos, la verdad es que la explicación de lo que viene después ustedes lo pueden ver, porque lo mismo que expliqué en las láminas anteriores está explicado en los subtítulos, sí. Porque se aumentan los recursos en eso. ¿Ya? Entonces, una cosa importante son el consejo de expertos, que tiene estas funciones que les hablaba para poder entregarle a la mayor independencia en las decisiones que se toman, y que son expertos en áreas ligadas a la niñez. Aquí hay una indicación especial porque tenemos se estableció en la Comisión de Infancia que fuera paritario, sin embargo, aquí voy a hacer una defensa de género, pero la mayoría de los profesionales expertos en este tema son más mujeres, por lo tanto nos complica en ese sentido y lo dejamos en que esté integrada por ambos géneros. Esto, una propuesta para la comisión, obviamente, pero nos va a salir más expedito conseguir los expertos para formar parte de este consejo, si es que es así, porque es una cosa de evidencia nomás que existen más mujeres expertas en estas áreas que otras. Por otra parte, tenemos una indicación en el artículo número 1, porque en la comisión del Senado se estableció que estaba en la Comisión de Infancia, que el Servicio Nacional de Protección estaba sometido a la supervigilancia y fiscalización del presidente de la República. Y la fiscalización, de acuerdo a lo que nos señala también la Dirección de Presupuesto, implica recursos si es que es el presidente el mismo que tiene que fiscalizar. Por lo que hicimos fue proponer una indicación que lo que hace es saca la fiscalización del inciso primero del artículo primero sin perjuicio de que deja la fiscalización desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del ministro y del jefe del servicio también coordinado, de forma coordinada. Esa es la primera indicación
que estamos proponiendo. Por otra parte, cuando se presentó en la comisión, nosotros hicimos la salvedad de que crear una función nueva para el presidente nos parecía que era que iba más allá de las atribuciones de la del Parlamento. Por otra parte, ¿sí? Sí. Subsecretaria, sí, estaba preguntando el senador Coloma si esta es una de las indicaciones, entiendo que sí. Lo que no entiendo... La primera indicación. Sí, este artículo se aprobó en la Comisión de Niñez, sin el acuerdo del Ejecutivo. Sin el acuerdo del Ejecutivo. Eso entendí yo también. Ya, ok. En segundo término, estamos en el objeto del servicio. En el primer trámite en la Cámara hubo consenso, esto fue lo que más nos demoramos en la Cámara, establecer el consenso respecto de cuál es el objeto del servicio. Y hoy día nosotros tenemos una redacción alternativa que queremos presentar porque lo que se aprobó en la Cámara, en la Comisión de Infancia, no delimita el actuar del servicio, incorporando nuevas situaciones que lo que nosotros queremos hacer hoy día es delimitarlo. Ya, eso. La Blanquita Norato, que participó también en la comisión, va a explicar Hola. Solamente tiene que ver con que volvimos atrás en la tramitación respecto del artículo del objeto y finalmente quedó en que el objeto del servicio será entregar la oferta de protección especializada para los sujetos de atención que se establecen en el artículo 3º. Sin embargo, en el artículo 3º decimos que los sujetos de atención son los que aparecen en el artículo 2º. Entonces, finalmente, cuando uno lo lee, no queda bien claro cuáles son los sujetos de atención de este servicio. Entonces, finalmente, no nos importa si que lo dejamos en el objeto o si bien lo dejamos en el sujeto, pero en alguna de las dos partes tenemos que incorporar quiénes son finalmente los sujetos de atención para tener claridad respecto de los servicios y los programas que se tienen que entregar. Entonces, finalmente tiene que ver con eso, con una redacción que quedó, no es un desacuerdo, sino que más bien una mejora en la redacción, de modo a no hacer referencia circular a ambos artículos. Pues, en el artículo 3 estamos proponiendo eliminar el artículo... ¿Qué? Subsecretaria, perdone, para ir clarificando. Esta indicación al artículo 2, en estricto rigor, no es materia nuestra, pero entiendo que ustedes están planteando que se pueda discutir y conocer acá. Lo que pasa es que lo que hace, ¿por qué nosotros consideramos que sí es materia de ustedes? Porque lo que hace es delimita el actuar del servicio. Al delimitar el actuar del servicio, lo que hace es, en el fondo, tener la consideración efectiva a los recursos establecidos para ello en el informe financiero. Si se amplía mucho, al hacer esta referencia cruzada, nos podría aumentar los recursos. Ya. El gasto. Yo lo que estoy dejando constancia es de lo que va a generar una discusión con la Comisión de Niñez. A lo mejor, digo, no sé, pero por lo que se vio en la sala, ojalá que no. Bueno, siga nomás, subsecretario. Perfecto. El artículo número 3 bis, habla de el proyecto de ley de garantía de la niñez. O sea, es un artículo que corresponde al sistema de garantía. Nosotros, esto es una propuesta, pero queremos dejarlo en garantía porque ahí es donde tiene que estar y por eso proponemos eliminarlo, porque además, como no corresponde a este proyecto, sino que corresponde al sistema completo, no hay referencia a los recursos que se tienen, al gasto que se necesitan para poder llevar a cabo. Sin embargo, si es que se establece, si es que queda acá como una referencia, como algo que tiene que estar, no hay problema en eso. Es una propuesta a considerar por la Comisión. Después, posteriormente, la paridad del Consejo de Expertos de la que hablábamos, que en el último inciso de la creación de esto, habla que en la conformación del Consejo, la cantidad de miembros de un sexo no podrá superar en dos integrantes al otro, y
nuestra propuesta es poner que en la conformación del Consejo deberán estar representados ambos géneros. Pero también esto es una propuesta que tiene relación con la realidad de los expertos. Esta indicación no implica que queden 3-2, pueden ser 4-1. Sí. Ya, y el argumento para eso es que ustedes sostienen que por la especialidad de los miembros del Consejo hay más mujeres que hombres hasta el momento, se supone. ¿Sí? En general. Que aquí la regla de discriminación positiva opera a favor de los hombres en general, porque va a hacer que haya más hombres que los que probablemente hay expertos. Y el ministro Sichel no se siente minimizado. Para nada, no se siente discriminado en este caso. O quizás podría asegurar un cubo para el futuro ahí. Ok, digamos. Respecto a la aclaración sobre los beneficiarios de programas para la vida independiente, esta es la quinta indicación. Nosotros establecemos que tienen que ser beneficiarios de los programas de preparación para la vida independiente los jóvenes y adolescentes que se encuentren en algún programa de cuidado alternativo. Y lo que estamos haciendo es acotar con nuestra indicación el artículo 18 bis para que no quede abierto a cualquier joven, a cualquier usuario de los programas, sino que tienen que ser los adolescentes y jóvenes sujetos a cuidado alternativo. Y esa es la acotación, que no quede abierto a todos, sino que a jóvenes y adolescentes. Y esto tiene que ver con los recursos que implica esto. Ya. Aquí, después, la sexta es el reglamento del artículo 19, que no quedó establecido quién lo tenía que redactar, o quién lo tenía que suscribir, por lo tanto, le agregamos que lo que tiene que ser el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero tiene que ser suscrito por Hacienda. Por eso también lo agregamos acá. Que no es, tiene que ser, nosotros, todos los reglamentos lo estamos haciendo nosotros, pero esto tiene que ser también suscrito por Hacienda. Y después las tres indicaciones que vienen, las va a explicar la Blanquita, que tiene que ver con oferta programada. Muchas gracias. Los cambios que estamos haciendo van en dos líneas. Por una parte, dejamos en consideración con lo que conversamos con el Ministerio de Hacienda, quedó establecido muy rígido respecto a cuáles son los programas específicos que se quisieran dejar establecidos dentro de cada una de las líneas de acción. Sin embargo, eso podría generar problemas y en ese sentido también problemas presupuestarios al momento de ejecutar los programas, entendiendo que no necesariamente todos los programas son los mismos que vamos a ejecutar de aquí hasta el infinito, digamos, o hasta que dure esta ley, y tampoco son necesariamente los que tienen que quedar asociados en cada región, porque también es parte de lo que discutimos en la Comisión de Infancia, que está asociado a cómo nosotros generamos oferta que sea adecuada a las características y a las particularidades de cada una de las regiones. Por lo tanto, la idea es ampliar un poco más la redacción del artículo en el sentido de dejarlo desde deberá a podrá, desde incluir, o sea, desde tendrá que existir hasta incluirá acciones tales como, es una línea un poco más amplia en el sentido que podamos ir adaptando a la oferta a las necesidades que vayan o sea, que se vayan generando en el futuro y no dejarlo demasiado establecido y poco flexible, ¿verdad?, en términos de la oferta y los programas específicos que tienen que existir. Entonces, una ampliación de detalle. Y por otra parte, algo que sí implica recursos, y yo creo que no quedó claro tampoco en la Comisión de Infancia, yo creo que se pasó el punto, está asociado a la línea de acción de diagnóstico, pericia y seguimiento, donde se establece una cláusula de excepción, es decir, quienes ejecutan los programas de diagnóstico, pericia y seguimiento no pueden ejecutar otro tipo de programa, ¿ya? Y esto es para salvaguardar algunos conflictos de intereses que se podrían generar en el momento de que yo diagnostico y luego mando a cada uno de los niños, ¿verdad?, a un programa que es mío, ¿ya? Entonces, ha ocurrido, ¿verdad?, que yo me autoderivo niños y finalmente los niños no necesariamente están recibiendo
los programas que necesitan, sino que muchas veces podrían estar siguiendo una lógica de mantener un financiamiento dentro de una organización que no necesariamente se condice con el interés superior de niños. Esto no ocurre siempre, pero sí estamos tratando de salvaguardar ese conflicto. Sin embargo, con las pericias es distinto, ¿ya? Y las pericias quedaron ahí metidas dentro de esta cláusula de excepcionalidad, porque finalmente las pericias tienen que ver con respuestas que se entregan al Poder Judicial al momento de que el juez necesita tomar ciertas decisiones, ¿ya? Pero hoy día un perito puede ser cualquier persona, digamos, puede ser desde el municipio hasta las personas que efectivamente ejecutan el diagnóstico y otro tipo de personas. Y como está hoy día, nos está quedando que deberíamos tener organizaciones que se dediquen exclusivamente a la pericia, porque estamos diciendo que la pericia es además exclusiva del resto de los programas de esa línea de acción. Por lo tanto, en términos presupuestarios, no nos va a dar para lo que tenemos establecido, porque es muy caro tener organizaciones que solo se dediquen a una cosa tan específica como es la pericia. Por lo tanto, necesitamos que quienes ejecuten la pericia también puedan ejecutar al menos el diagnóstico y el seguimiento, de modo de poder generar una oferta que se adecue también a las expectativas presupuestarias que tenemos también establecidas dentro del informe financiero. Entonces, finalmente, son dos cosas como para resumir. Una que tiene que ver con el lenguaje y el otro que tiene que ver con el tema de la pericia, que es el último inciso del artículo 22, que es el que más nos interesa resguardar. Ok. Muy bien, siga, secretaria. La indicación 7, y lo mismo pasa con la 8 y la 9, que son distintos artículos, que son temas solamente de lenguaje, que nos permita acotar el gasto a lo que efectivamente está establecido en el y después viene la indicación número 9, que es el lenguaje, y ¿La 10? me falta la 10. Sí. ¿La 10? Sí. Es la 12 de lo que tienen ustedes. Ya. Que habla de la eliminación del artículo 26 bis. Esta fue una propuesta de la Cámara de Diputados que lo que hace es introducir exigencia para los colaboradores acreditados en cuanto a la gestión de los aportes financieros que reciban. Y es súper específica respecto a qué es lo que se tiene que hacer específicamente en cada uno de las rendiciones. Y este es un artículo que está sacado de la Ley de Subvenciones Escolares. Y por eso es tan específico. Sin perjuicio de que nosotros tenemos importantes sanciones para cualquier uso que no corresponda de los recursos. Esta cantidad de requisitos, si bien la gran mayoría de esos se llevan a cabo por una permanente, implica un trabajo administrativo que en servicios como este, en que el personal está acotado y que tiene que estar centrado más bien en la intervención y en la terapia de los niños, pues nos puede complicar la ejecución efectivamente de los programas como de base. Una sugerencia, la eliminación tampoco genera mayores grandes diferencias si es que esto no. Con respecto a la última, la penúltima, que es la aclaración del artículo 5º transitorio, que hay una referencia al artículo anterior, porque en este servicio van a haber dos directores. Va a haber, en principio, primero un director implementador. Durante el tiempo en que en el fondo estamos cerrando el CENAME y activando este nuevo servicio y estamos dictando los reglamentos, vamos a tener un director implementador. Y después se hace el concurso público a través de la ADP para establecer el director efectivo del servicio una vez que entra en vigencia. Este artículo hace referencia al director implementador y faltaba, para que se entendiera bien, que dice, de conformidad a lo establecido en el artículo anterior, que es director implementador y no el director del servicio una vez que ya está implementado. El último, que es el octavo transitorio, lo que propone es aclarar que cuando se hace referencia al órgano de protección administrativa,
no solamente no se habla de las OPD, sino que de las oficinas locales de niñez, que son las que van a reemplazar, que van a, en el fondo, cuando ya esté operativo todo el sistema preventivo, no vamos a tener a las OPD en el territorio, sino que vamos a tener las oficinas locales de niñez. Y por eso hace esa referencia que en el fondo se nos lo pegaba a la OPD. Okay. Ese es el resumen de las indicaciones que a nosotros nos gustaría presentar y que Ya. están firmadas listas para el proceso. Muy bien. Muy bien. Bien. Si les parece, ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario. Carlos, usted que ha participado en la comisión, así a primera vista, bueno, es un tema altamente importante y complejo, no es tan fácil de comprender rápidamente el por qué se producen algunas diferencias, y sería bueno si nos puedes ilustrar un poco cómo fue el debate en la Comisión de Niñez. Mira, en primer... A ver, Carlos, perdón, parece que Ricardo el senador Lago le quiere hacer una consulta. Sí, al mismo Carlos. A Carlos. O sea, justo con lo que dijo el presidente, uno ve las indicaciones y algunas pueden ser tal vez más atendibles, pero sin ánimo de polemizar con nada todavía, pero creo que parte de las indicaciones son como propias de la comisión original que vio el proyecto. Entonces la pregunta es si tú nos puedes ayudar, más allá de que hay otros senadores que participaron en la comisión contigo y también se van a hacer presentes, van a hacer su opinión, pero que si tú pudieras hacer una transición. ¿Por qué llega este proyecto acá? Pues sabemos porque yo en Hacienda, pero ¿por qué son necesarias estas indicaciones o cuál es tu primera visión? Bien, mira, yo primero quiero decir que a mí personalmente me da vergüenza que este proyecto no haya salido antes. Entonces toda la comisión de infancia, como tratando de sacarlo adelante, particularmente Jimena Rincón y Ana Bombal, que trabajaron muchísimo con el equipo del ministerio, pero la verdad es que esto debiera estar listo lo antes posible. Sin embargo, la consulta que me hacen, yo creo que sería un error resolver aquí algo sin consultar por lo menos a Jimena y a Ena, y ojalá la Comisión de Infancia, pero por lo menos a ellas dos, que sobre estas indicaciones. Hay varias de ellas que son más polémicas, que tienen que ver con... bueno, en todo el tema de esta institución hay mucha opinión, diversas opiniones, y lo que al final se estableció en la comisión fue un cierto equilibrio, porque hay cosas muy encontradas y a uno le cuesta descubrir cuál es la naturaleza de la diferencia. No es así, subsecretaria, que en muchos casos cuesta harto entender por qué la diferencia. Alguien decía por ahí que era más o menos parecido a la Cuarta Internacional Trotskista el tipo de debate que a veces se daba, porque era muy cerrado los grupos. Yo creo que de las indicaciones que yo alcancé a oír acá, o sea, no estoy en condiciones de hacerlas, pero no tengo el texto, pero quien fiscaliza lo encuentro razonable y no creo que haya mayor problema. Lo que se quería es que la institución fuera más responsable y por eso que no solo le rindiera a través del presidente, sino que además lo pudiera fiscalizar, pero aparece bien razonable. Esto de los sujetos de atención, yo tendría que ver el texto con más calma, que no lo tengo acá. No debiera ser muy polémico, porque todo indica que hay que acotarlo y reflejarlo. Esto de eliminar un artículo del proyecto de ley de garantía, yo tendría que ver a cuál se está refiriendo por una razón que se sabe acá. Durante todo el gobierno no tenía ganas de avanzar en la ley de garantía. La Comisión de Infancia obligó al gobierno, avanzamos en la ley de garantía, entonces, y además se va a demorar más en el tiempo porque el gobierno tiene menos interés en que salga. Entonces habría que ver cuál es el artículo que se quiere eliminar. Yo creo que eso puede ser más o menos complejo. Respecto a la composición del Consejo, no me imagino que haya mayor problema. Sobre acotar los beneficiarios parece razonable. Esto no puede quedar más allá de lo que se entiende por joven y adolescente. O sea, tiene que haber algún límite. Sobre los programas específicos me perdí completamente, aunque Blanquita Honorato la encuentro muy talentosa, pero yo me perdí, para ser francos. Entonces habría que tener los textos para opinar. Está en su casa en todo caso, senador. ¿Cómo? No, nada, dale nomás. No. Una broma, te decía que estaba en tu casa por si estaba un poco perdido. Dale. Oye, bueno, pero los de lenguaje, uno siempre se preocupa de los de lenguaje, sobre todo en esta que hay tanta sensibilidad. Y la eliminación del artículo 26 bis es una zona hiperpolémica, entonces habría que ver con mucho detalle el problema
del rol de las entidades colaboradoras, del control de eficiencia, que entiendo que surgió en la Cámara. Pero yo creo que es bueno, presidente, darnos un poco de tiempo, conversar con estas otras dos, y le sugiero con estas otras dos senadoras. Sí. Con estas otras dos te salió ya, un poquito. Vamos a sacar del acta esa excepción, no se preocupe, senador, siga nomás. Lo voy a patentar esa referencia. Si quieren les contamos. Yo quiero lo voy a patentar. Solamente les pido comprensión, no tengo el texto, no tengo el comparado, y además frente a mí tengo a Lagos Ver con una foto, la verdad que desconcentra permanentemente. Sí. Nos tira todo igual, senador. Se parece al ex embajador Benjamin. Yo prohibiría esa foto en todo caso, la prohibiría. Bueno, entonces, presidente... La va a cambiar, va a coger tu petición. La va a cambiar la foto para que estés tranquilo y puedas hablar sin interferencia. Yo creo que esto hay que sacarlo lo antes posible. Aquí la historia de este tema ha sido que los diseños dependen mucho de las plata, o sea, pueden haber diseños espectaculares, pero si no tienen plata, por ejemplo... con la Delia del Gato, no sé, en el gobierno de Frey se hizo un cambio, pero no se le dio recursos para hacerse cargo ni siquiera del 10% de su tarea. Acá se crece muy poco, desde mi punto de vista, dado que quiere hacer las cosas de otra manera, con un modelo más completo, que no voy a entrar en mayores detalles. 94.000 millones aparece alto, pero para esta tarea no es mucho, ¿eh? Si lo miramos en dos. Pero está bien, yo creo que hay que tratar de aprobarlo, pero antes yo pido que opinen, por lo menos, Ena y Jimena, que son las que tuvieron el rol principal en este proyecto. Gracias, Carlos. ¿Alguno de los colegas quiere hacer alguna...? Ministro Sichel, ¿quiere hablar usted? Sí, no, presidente, sí, solo compartir el 100% de lo que dice Carlos, el senador. O sea, básicamente la lectura que hace él es la misma que hacemos nosotros respecto a cuáles los cambios, salvo el último, en general son bastante exentos de polémica, sino que básicamente... como hicimos un esfuerzo bien grande de redactar entre todos el texto final, varios de estos cambios que bueno que la senadora Fulbaer y la señora nos expliquen, pero que hay bastante consenso. El único punto crítico, el mismo que dijo el senador Monte, que es cómo rinde la plata a las OCAs, cómo la rinden y cómo se fiscaliza las OCAs, porque obviamente ha habido mucha presión, incluso de las mismas organizaciones, de que no tengan que rendir recursos privados. Yo creo que ese es el único debate de las indicaciones de verdad polémico, y que puede haber diferencia también porque las mismas organizaciones tienen formas de mirar distinto como el Estado debería intervenir eso. Entonces, de acuerdo, a favor de los oyentes, ¿no? Pero de que ojalá en una sesión más podamos escuchar y quizás sí solicitar que si se puede votar en la próxima sesión sería súper importante por lo que dice el Senado, porque trabajamos casi un año y medio en la Comisión de Infancia y como les digo la verdad, lo verdaderamente polémico hoy día es una de las indicaciones donde puede haber una diferencia, el resto bastante ordenarnos, que tratamos de ordenar en la comisión, pero que las reacciones finales quedaron media enredadas, la reducción del 2 al 3, la fiscalización en 2 lados, que son más bien correcciones de estilo o de forma de redacción del proyecto que de contenido de fondo, salvo una, para ser bien transparente en esta lógica, que es cómo las organizaciones, los organismos colaboradores rinden su plata y reciben su plata, que es la conversación quizá que más polémica puede generar. Gracias, ministro. El senador Coloma quiere... No, presidente, muy breve, yo creo que tenemos que ir viéndolo. A mí me parece, más allá de la primera indicación que me parece la más clara de todos, porque efectivamente cuando lo vi el tema de que sin iniciativa del gobierno se colocara facultades fiscalizadoras ese gobierno, creo que excede con mucho lo que puede ser un rol parlamentario respecto a iniciativa, y creo que el gobierno hace bien al restaurar el correcto sentido. Pero sí lo otro yo creo que yo comparto que sería, yo entiendo el sentido, porque creo que ha sido la explicación muy bien, muy correcta de la subsecretaria, pero hagamos las cosas bien, trataría de fijar una próxima reunión para despacharlo y con la invitación particular a las senadoras que han estado involucradas harto tiempo. Ahora, esto tiene un cierto grado de velocidad, porque uno mira, una vez aprobada esta ley hay un año de plazo, entonces si nos demoramos, y tiene razón el senador Monte, si uno por hacerlo mejor, claro, se va demorando, al final puede que no salga nunca. Entonces yo le sugiero que el próximo martes, por ejemplo, podamos invitar especialmente a la senadora y tratar de resolver el conjunto de indicaciones que yo creo que están bastante explicadas. Bien, muchas gracias, senador Coloma. Bueno, ¿alguien más quiere manifestar algo? No, yo una cosa, presidente, que no dije con claridad. En este trabajo ha habido mucha unidad de todos, o sea, ha habido la idea de buscar soluciones a los temas y asumiendo de que la mayor parte de los temas no sabemos mucho cómo hacerlo, cómo resolverlo.
y por eso han habido incluso gente de otros países que han asesorado, en fin, se ha buscado, pero al final lo que se resolvió fue a lo que se llegó. Probablemente después va a haber harta crítica de distintos aspectos, pero aquí se trató de llegar a un acuerdo, y yo creo que sería malo que tuviéramos un conflicto en el tramo final producto de estas indicaciones que no ven los actores que estuvieron más metidos en el tema. Eso. Muy bien. Entonces, mire, le sugiero lo siguiente. Primero al gobierno, señor ministro, yo entiendo que se mantiene la suma urgencia que tenemos. Y cosa que me parece bien, porque en lo que estamos todos de acuerdo hasta el momento es que este proyecto ojalá lo podamos aprobar bien a la brevedad posible. Y esa brevedad posible, al menos desde esta comisión, debiera ser en una o dos reuniones más que determinaremos cuándo sea. Lo segundo es que es evidente, por lo menos en el caso de la senadora Rincón, me ha puesto mensajes acá planteándome que hay una diferencia sustancial entre lo que se conversó y se acordó en la comisión y lo que está planteando el gobierno como indicaciones. No entro al detalle porque eso lo tendremos que ver en su mérito, y partiendo de la base de que, por la sugerencia hecha por el senador Monte y por lo que plantearon las senadoras en la sala también, la idea es que ellas puedan dar a conocer al menos su punto de vista acá en la comisión. Y lo tercero es que sería bueno, si hay una diferencia tan importante, que aprovechemos la discusión en la Comisión de Hacienda, más como hemos hecho en otros temas, como estamos haciendo, por ejemplo, en el seguro catastrófico de salud, como hemos hecho en otros temas, que aprovechemos este trámite acá para tratar de construir un acuerdo que permita que sea despachado rápido en la sala. Si no, lo que se va a producir es el debate de qué es lo que tiene que ir de nuevo a niñez, lo que ve Hacienda, y eso nos va a alargar o va a complicar el despacho. Yo supongo, ministro, que voluntad para acotar y trabajar estas indicaciones podrá haber. Así que eso es lo que sugeriríamos desde la Comisión de Hacienda, si le parece. En términos de los tiempos, colega, ¿cuándo creen ustedes que podemos seguir? ¿Mañana, el viernes, el lunes? Nosotros tenemos el martes próximo la comisión mixta, que nos va a requerir toda la mañana. Estamos viendo en paralelo también el proyecto del seguro catastrófico de salud, donde va quedando una diferencia que se puede buscar en la fórmula de acotar, pero son los dos proyectos más sensibles que tenemos, sin duda. Entonces, yo estoy abierto a lo que ustedes digan. Senador García. Yo quiero sugerir que nos reunamos el día lunes, presidente. Nosotros hemos estado trabajando prácticamente toda esta semana, lunes, martes, los miércoles tenemos sala. Ayer coincidió que también hubo sala, ayer martes. Entonces yo creo que podría ser el próximo lunes y poder despacharlo probablemente. Ahora tendríamos que cursar las invitaciones que hemos señalado a la senadora von Baer, a la senadora... Lo que podemos hacer, senador García, si le parece, citamos el lunes para ver este tema a partir de las 10, de día 12, 12 y media, para tratar de despacharlo, si somos capaces previamente de buscar un cierto acuerdo con el resto de los colegas, y eso implica, porque me estaban diciendo aquí que ellas no tienen las indicaciones. Entonces lo primero es hacerle llegar a los miembros de la Comisión de Niñez, a todos, las indicaciones, la propuesta de indicaciones, y hacer un trabajo de búsqueda de acuerdo prelegislativo antes del lunes, y si no, tratar de construirlo entre lunes y martes, si les parece. Muy bien, presidente. ¿Les parece, presidente? ¿El ministro le parece? ¿Subsecretaria? Ok. Entonces procedemos de esa manera. ¿Ya? Citamos para el lunes, le damos a conocer ahora las indicaciones a todos los miembros de la comisión. Carlos, ¿quién más está en esa comisión? Está la senadora von Baer, tú. Jaime Quintana y Osandón, el futuro presidente. ¿El futuro presidente de qué? ¿De la comisión, espero? No, del Club Deportivo Puente Alto. No, Osandón. Ya, no, porque hay que aclarar en estos tiempos. Bien. Muchísimas gracias, querida subsecretaria, ministro, estimado Carlos, a toda la gente.
Era mejor el dedo de tu papá, Ricardo, que el tuyo, que parece. Sí, mucho. Bien, entonces estamos